Hay historias que brillan bajo los focos y otras que se consumen en sus sombras. Hay vidas que parecen un guión de cine y otras que son un pacto con el diablo. La historia que vas a escuchar hoy es ambas cosas. Es la crónica de un ascenso meteórico construido sobre la lealtad más férrea y la crónica de una caída devastadora provocada por la traición más amarga. ¿Qué ocurre cuando el amigo más leal se convierte en el enemigo público número uno? ¿Qué pasa cuando el hombre que lo tenía todo, el confidente de la estrella más grande de España, lo pierde en un segundo? Esta no es solo la biografía de un colaborador de televisión, es un descenso a los infiernos de la fama. Es la historia de un hombre que tuvo que morir metafóricamente en un plató y que tuvo que enfrentarse a la muerte literalmente en un quirófano para descubrir quién era. Prepárate para conocer el precio de la lealtad, la humillación de la traición y la obsesión desesperada por un legado. Esta es la increíble, trágica y redentora historia de Luis Royan. Lo que estás a punto de ver no te dejará indiferente. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta vorágine de emociones y secretos, déjame decirte algo crucial. Si quieres seguir descubriendo estas vidas que parecen sacadas de una película, si no te quieres perder ni un solo detalle de la farándula más impactante, entonces tienes que unirte a nuestra familia. Así que no te lo pienses más, suscríbete ahora mismo a Olor a Farándula y activa la campanita para que no te pierdas nada. Cuéntame también en los comentarios, ¿desde dónde nos estás acompañando en este viaje tan explosivo y qué es lo que más te intriga de la historia de Luis Royan hasta ahora? Tu opinión es vital y créeme, este es solo el principio. El 17 de marzo de 1976, la vibrante ciudad de Sevilla, bañada por el Guadalquivir y cuna de la pasión, vio nacer a un niño bajo el signo de Piscis, su nombre, Luis Royan. Pero si hoy intentas buscar los detalles de su infancia, si rastreas las huellas de su juventud en la capital andaluza, te encontrarás con un muro de silencio, un vacío tan profundo que casi asusta. A diferencia de tantas otras figuras mediáticas que han construido su fama sobre un linaje, sobre un apellido o sobre un pasado documentado, la historia de Luis Royan, el hombre que hoy nos ocupa, emerge, literalmente, de la nada. Su biografía pública no comienza en un hogar acomodado, ni en un colegio de élite, ni entre amigos de la niñez que luego venderían sus recuerdos más íntimos. No, su narrativa arranca, ya en plena madurez, bajo la luz fría y penetrante de un plató de televisión. Los archivos de la crónica social no tienen registro de su familia, de sus años formativos. Es casi como si hubiese nacido en el preciso instante en que una cámara lo enfocó por primera vez y la industria lo devoró. Sin embargo, esa identidad sevillana, ese acento inconfundible, esa gracia andaluza que llevaba impregnada en la piel, se convertiría, paradójicamente, en su activo más valioso. No era solo un origen geográfico, era una llave maestra, una contraseña cultural que abría puertas. La llave que, sin que él lo supiera en aquel momento, estaba destinada a abrir la puerta más hermética, más infranqueable y más codiciada de toda Andalucía. Las puertas de Cantora, un lugar mítico, casi sagrado para la prensa del corazón, que pocos lograban siquiera rozar. Sus primeros pasos en el mundo profesional fueron modestos, anclados a su tierra natal y lejos del brillo nacional. Comenzó como copresentador en un programa musical, casi anónimo, en la cadena autonómica Canal Sur, un trabajo que apenas si generaba eco fuera de las fronteras andaluzas. Era un inicio humilde, sí, pero él sabía, lo sentía en lo más profundo de su ser, que aquello era solo una escala, un trampolín necesario para algo mucho más grande, un paso previo a la verdadera batalla. Ese inicio le sirvió para dar el salto, para convertirse en un pez pequeño en un océano de tiburones hambrientos de fama y escándalo. Fichó como colaborador para diversos programas, primero en la 1 de Televisión Española y luego en Antena 3, dos cadenas que, aunque nacionales, no le daban el protagonismo que él ansiaba. Su rostro aún era uno más entre la multitud de tertulianos, uno de esos que se sientan en la tercera fila, esperando su turno para soltar una pulla o un dato menor. La consolidación real, el momento en que su nombre empezó a pesar en las redacciones y en los mentideros,
llegaría inevitablemente en la década de los 2000, y el lugar sería Telecinco, el epicentro del terremoto del corazón en España. Fue en esos platós, diseñados para el drama y la confesión, donde su carrera profesional y su vida personal se fusionarían para siempre, creando un personaje mediático indisoluble del relato que estaba a punto de escribir. Porque seamos claros y sin rodeos, Luis Royan no labró su identidad mediática a base de exclusivas periodísticas de investigación. No fue un paparazzi incisivo, ni un investigador implacable que destapaba tramas ocultas. Su fama, su poder y su relevancia, que nadie se equivoque, se cimentaron sobre algo mucho más valioso, mucho más escaso y mucho más codiciado en esa industria tan voraz: el acceso. Luis Royan consiguió lo que ningún otro periodista de su generación, ni antes ni después, había logrado con tal intensidad. Gracias a su origen sevillano, a esa labia desbordante y a una asombrosa habilidad para la diplomacia en los bastidores, para moverse en las sombras, se ganó la confianza de la figura más blindada, más inaccesible y más mitológica de España, la mismísima Isabel Pantoja. No se convirtió en un simple amigo. Eso sería subestimar la magnitud de su logro, sería minimizar el alcance de su astucia. Se convirtió en un portavoz oficioso, en un defensor inquebrantable, en un miembro de facto de la corte de Cantora, un confidente al que nadie más llegaba. Era el hombre que susurraba al oído de la tonadillera, el único que tenía el privilegio de entrar y salir de la fortaleza sin levantar sospechas, el custodio de los secretos más íntimos de la reina. Esta simbiosis definió por completo su primera década de fama. Un pacto no escrito, tácito, pero evidente para todos los que observaban desde la barrera del corazón. Él le ofrecía una defensa leal, a veces feroz, en los platós, humanizándola y protegiéndola de los ataques de sus innumerables detractores, de las garras de la prensa más carroñera. Y ella, a cambio, le otorgaba un estatus, le daba una relevancia, una luz, que el periodismo por sí solo jamás le habría proporcionado. Él no solo cubría la noticia, él era la noticia por proximidad, por el simple hecho de estar cerca de la diosa. Y esa alianza, esa coronación social de Luis Royan, como el valido de la reina, como su brazo ejecutor, necesitaba una escenificación, un acto público que sellara su poder ante toda España. Ese día, grabado a fuego en la memoria de la prensa rosa, llegó el 8 de junio de 2011. Ese día, Luis Royan contrajo matrimonio con su pareja de entonces, Alejo Pascual. Pero el lugar elegido, que nadie se confunda, no fue una iglesia sevillana discreta, ni un juzgado olvidado en algún pueblo remoto. La ceremonia se celebró en la lujosa masía a las Cuatro Torres, un enclave de ensueño en Alella, Barcelona, diseñado para la opulencia y el impacto mediático. No fue una boda íntima, por supuesto que no. Fue una declaración de intenciones, una demostración de poder, un acto de influencia que silenció a todas las redacciones de la prensa del corazón. Y el detalle, el golpe maestro que atrajo a todas las revistas, que monopolizó las portadas y que solidificó su estatus para siempre, fue el papel estelar de Isabel Pantoja. La tonadillera, su amiga íntima, la mujer que protegía con uñas y dientes en los platós, no fue una invitada más sentada en un banco, pasando desapercibida. Isabel Pantoja fue la madrina y testigo de aquel enlace, convirtiendo el evento en un auténtico circo mediático. Su presencia fue el epicentro absoluto de la celebración, el punto de atracción de todas las miradas y los flashes. Las crónicas de la época, que se escribieron durante semanas, describieron a una Pantoja pletórica, feliz, desatada, mostrando una faceta que pocas veces se le había visto en público. Una Isabel que, en un gesto de absoluta confianza y alegría, terminó bailando descalza en el jardín, un icono de la canción Dejándose llevar. Y como era de esperar en el clímax de la celebración, se arrancó a cantar, transformando la boda en un concierto privado, en un acto de bendición real. Era la reina validando públicamente a su vasallo más fiel, a su amigo del alma, a uno de los suyos, dándole la bendición definitiva. La lista de invitados era, en sí misma, un mapa del poder de Luis Royan en Mediaset, una cumbre de su influencia en la cadena y en la industria. Allí estaba Ana Obregón, que también ejerció de testigo, una joven Eva González que apenas despuntaba.
Terelu Campos, en su apogeo mediático, Cristina Tárrega, Lael García Cortés y el inimitable Falete. Era sin duda el momento álgido de su carrera profesional, un instante en el que su vida personal, su boda, se había convertido en el mayor acto de relaciones públicas que jamás había protagonizado. Era una exhibición de sus conexiones, un mensaje claro a toda la industria. Él era intocable, un peso pesado al que había que respetar. Sin embargo, en medio de ese circo mediático, de esa opulencia y ese poder deslumbrante, también confesaría un detalle profundamente humano que contrastaba brutalmente con los focos y los famosos. Aseguró que el momento más emocionante de la ceremonia, el que realmente le quebró por dentro, fue girarse y ver a su madre, verla llorar de emoción al ver a su hijo tan feliz y realizado. Pero esa boda fastuosa, esa celebración en la cima de su amistad indestructible con Pantoja, sembró, sin que él lo supiera en ese momento de euforia, las semillas de su futura y más dolorosa caída. Validó ante millones de espectadores, sin quererlo, que su relevancia, su silla en televisión, su estatus, estaban intrínsecamente ligados a Cantora, a la sombra de la tonadillera. Un hecho que, una década después, les sería arrojado a la cara como un arma envenenada, como veneno puro, en el momento de la traición más amarga que jamás experimentaría. Tras esa cima social, los siguientes años transcurrieron en una cómoda, casi previsible, estabilidad profesional. Era el amigo de Isabel, un rostro fijo en Mediaset, un colaborador que opinaba con el peso de saber más de lo que contaba, de tener información privilegiada. Pero el primer gran fracaso de Luis Rollán, el primer golpe brutal del destino que lo redefiniría y lo humanizaría de una forma trágica e inesperada, no tendría absolutamente nada que ver con la prensa del corazón. Llegó en el año 2016, como un rayo en cielo despejado. Su carrera como colaborador le había granjeado la oportunidad de oro, el billete dorado de Mediaset, ese pasaporte tan ansiado. Participar en Supervivientes. Estaba confirmado, tenía las maletas listas para viajar a Honduras, los sueños de aventura y visibilidad al máximo. Era la ocasión perfecta para demostrar que él era mucho más que el amigo de. Era la oportunidad de que el público por fin viera al hombre detrás del personaje, al luchador, al aventurero. Pero el proyecto fracasó. Fracasó de la manera más estrepitosa y aterradora posible, antes siquiera de empezar. Luis Rollán no superó las pruebas médicas pertinentes, ese simple trámite que a menudo pasamos por alto. Lo que parecía un mero contratiempo rutinario, un formalismo sin importancia, se convirtió en cuestión de horas en un diagnóstico que helaba la sangre hasta la médula. Los médicos descubrieron algo terrible, algo que había estado oculto toda su vida. Sufría una grave malformación coronaria congénita. El colaborador, conocido por su eterna sonrisa, su talante conciliador y su aparente frivolidad en los platos, se enfrentaba ahora a un fantasma, un asesino silencioso que había vivido con él, dentro de su pecho, durante toda su vida, sin que él lo supiera jamás. El diagnóstico tenía un nombre escalofriante: síndrome de Wolff-Parkinson-White. La gravedad de la dolencia era extrema, de vida o muerte. Los médicos le explicaron que esa malformación le provocaba taquicardias y arritmias severas, incontrolables. Y el parte médico incluía una advertencia que lo cambió todo, una frase que lo rompía por dentro y le ponía los pies en la tierra. Puede derivar en muerte súbita. De repente, el fracaso profesional de no saltar del helicóptero se convirtió en una broma de muy mal gusto, en una anécdota ridícula. La realidad era otra, mucho más cruda, mucho más real. Esto era una batalla por la vida, una lucha sin cuartel por cada latido. Tuvo que ser intervenido de urgencia, sin apenas tiempo para asimilarlo. Fue en la prestigiosa clínica Tecnon de Barcelona, una institución reconocida en el mundo de la medicina. El hombre que había vivido del corazón, de sus idas y venidas, de sus dramas, ahora tenía el corazón roto, literalmente, y en manos de un cirujano. Y el calvario, como en una tragedia griega de las de verdad, se duplicó, haciendo la situación aún más insoportable. La primera operación a corazón abierto no fue del todo exitosa. No salió como se esperaba.
Los médicos informaron de que se había presentado una complicación inesperada. El terror, la espera angustiosa, la vulnerabilidad más absoluta lo paralizaron. Tuvo que aparcarlo todo de nuevo, dejar su trabajo en televisión, sus prometedores negocios de hostelería que había empezado a levantar con tanto esfuerzo. Todo quedaba en suspenso, la vida en pausa. Se enfrentó a una segunda operación, aún más compleja, en octubre de ese mismo año, 2016. La tensión fue máxima en su círculo más íntimo. Su vida pendía de un hilo finísimo. Finalmente, y para alivio de todos, la segunda intervención fue un éxito rotundo. Su mensaje en redes sociales, horas después de salir del quirófano, resumía el alivio y el terror que había pasado. A la segunda va la vencida. Todo salió bien. Gracias por vuestro cariño. Este episodio, este roce con la parca, marcó un antes y un después absoluto en su vida. Una cicatriz profunda que lo cambió para siempre. El Luis Royan frívolo, el tertuliano despreocupado, había desaparecido. El colaborador de programas de corazón había sido reemplazado por un auténtico superviviente, en el sentido más literal y dramático de la palabra. Esta vulnerabilidad involuntaria, este enfrentamiento directo con su propia mortalidad, reconfiguró todas sus prioridades. Le hizo ver la vida con otros ojos. Según confesaría él mismo más tarde, esa experiencia, la de haber rozado el final, intensificó un deseo que se volvería central y casi obsesivo en su vida: el deseo de la paternidad. La necesidad imperiosa de dejar un legado, de trascender a su propia existencia. Superado el bache de salud, con el corazón remendado, pero con una nueva y profunda visión de la vida, el siguiente golpe llegaría implacable en el plano sentimental. En agosto de 2019, la prensa del corazón, su propio ecosistema vital, anunció lo que venía siendo un rumor a voces que cada vez cobraba más fuerza. Luis Royan y Alejo Pascual se separaban. La unión que se había celebrado 8 años antes, en aquella boda que fue la cumbre de su poder social y mediático, llegaba ahora a su doloroso fin. En esta ocasión, hay que decirlo, no hubo el dramatismo exacerbado de su enfermedad, ni un escándalo de gritos y exclusivas. Ambos gestionaron la ruptura con una madurez y una elegancia notable, casi sorprendente para los estándares del corazón. No hubo reproches públicos ni exclusivas incendiarias vendidas al mejor postor. Royan explicó la situación con una honestidad aplastante, una transparencia inusual. Dijo que la decisión fue tomada desde el respeto, el amor y el cariño que aún se tenían, a pesar de todo. Reveló algo que pocos sabían, que en su relación, desde el principio, habían sido muy honestos el uno con el otro y que no habían seguido normas estrictas, lo que añadía una capa de complejidad a su unión. La causa oficial, y aparentemente la real, lejos de artificios, fue el desgaste, ese enemigo silencioso y demoledor de tantas parejas. La distancia, esa cruel barrera, también hizo su parte. Luis había realizado importantes inversiones en negocios, hostelería en Mallorca, y su vida profesional le exigía mudarse a la isla, dejar Barcelona atrás. Mientras tanto, Alejo, su marido, mantenía su residencia y su trabajo en la ciudad condal. La distancia física, los cientos de kilómetros de mar que los separaban, terminaron erosionando el vínculo que tanto habían cuidado. A pesar de la falta de conflicto público, Royan no ocultó el dolor inherente al proceso, el desgarro emocional. Es triste, no deja de ser una separación, admitió con la voz quebrada. Duele porque es una separación y eso supone un cambio de rutina, cambio de ciudad y cambio de entorno. Sin embargo, este fracaso sentimental no fue un punto final, no fue el cierre de un ciclo, fue, por el contrario, el catalizador. La gasolina que encendió la mecha del siguiente acto de su vida, aún más convulso. El divorcio supuso el desmantelamiento de su proyecto de familia tradicional, de esa idea de estabilidad que tanto había anhelado. Este hecho, sumado a la reciente llegada de su sobrino, que despertó su instinto paternal de forma arrolladora, y al impacto emocional de la pandemia que estaba a punto de estallar en el mundo, reabrió su herida más profunda, la de la paternidad. En múltiples confesiones públicas, verbalizó el impacto que esa separación tuvo en su anhelo vital. «Me separé», dijo,
y tengo esa espinita clavada con la paternidad. La asignatura pendiente de ser padre, ese deseo que había quedado en suspenso durante su matrimonio por diferentes motivos, se convirtió, tras su divorcio, en una obsesión. En un proyecto vital urgente, una necesidad que a partir de ese momento marcaría todas y cada una de sus decisiones y, lamentablemente, sus peores errores en los años que estaban por venir. Errores que lo llevarían al borde del abismo mediático. Y entonces llegó el año 2021. Si la biografía de Luis Royan fuera una película de alto voltaje, el año 2021 sería el nudo gordiano, el clímax trágico de la historia, el punto de no retorno. Fue un periodo de 12 meses, de un año fatídico, en el que experimentaría la mayor traición pública de su vida, la emancipación forzosa de su familia mediática y el primer fracaso estrepitoso y humillante en su búsqueda desesperada de la paternidad. Todo comenzó, como no podía ser de otra forma, con la guerra familiar más devastadora y cruenta que la prensa del corazón ha presenciado en décadas. Cantora, la herencia envenenada, estallaba por los aires. Kiko Rivera, el hijo de Isabel Pantoja, el heredero directo, se había sentado en televisión para destapar los secretos más oscuros de su madre, para dinamitar públicamente el mito. La fortaleza de Cantora estaba bajo asedio y, para mayor escarnio, el ataque provenía desde dentro, desde el mismísimo corazón de la familia. Luis Royan, el amigo incondicional de 20 años, quedó atrapado en medio de esta batalla campal, en la posición más imposible que se pueda imaginar, en un fuego cruzado sin salida. Era, al mismo tiempo, el mejor amigo de la madre, el confidente, y una figura fraternal, casi un hermano mayor para el hijo. En un principio, con la ingenuidad de quien cree en la paz, intentó ejercer de mediador, de puente entre las dos partes, en febrero de 2021. Desde el plató de Viva la Vida, enviaba mensajes públicos a Cantora, casi rogándole a su amiga Isabel que reaccionara, que descolgara el teléfono y hablara, por favor, con Kiko, antes de que todo se fuera al traste. Su posición era la de un pacificador, de un hombre sensato que buscaba la reconciliación. Pero Luis olvidó algo fundamental, una regla de oro, una máxima inquebrantable en la corte de Cantora. En ese reino, la neutralidad no es una virtud. La neutralidad es sinónimo de traición, de deslealtad imperdonable. El 13 de marzo de 2021, el drama estalló. Y estalló en directo, como deben ser las grandes tragedias de la televisión, sin filtros, sin paños calientes. Luis Royan apareció en el plató de Viva la Vida con la cara completamente descompuesta, el alma en vilo. No era una pose, no era una actuación para la cámara. Estaba visiblemente afectado, al borde del llanto, al borde del colapso. Con la voz entrecortada, soltó la bomba que nadie esperaba, la noticia que sacudió los cimientos del corazón. Su amistad de décadas con Isabel Pantoja, la amistad que había sido el pilar de su carrera, estaba sencillamente, completamente rota. «Estoy triste, decepcionado», confesó ante una atónita Emma García, presentadora del programa. «Quiero dejar claro que la amistad es cosa de dos. Está en su mano, no en la mía». Lo que reveló a continuación fue la crónica de una humillación pública, un relato que dejaría a cualquiera sin aliento. La conversación telefónica que dinamitó 20 años de lealtad en apenas unos minutos fue brutal. La tonadillera, furiosa, le recriminó no haberla defendido meses atrás en ese mismo plató, le echó en cara que se quedara callado cuando Kiko Matamoros la tildó de egoísta, de mala madre. La excusa de Royan, desesperada, casi suplicante, «yo no escuché el comentario», no sirvió de nada. Fue inútil. El diálogo que narró fue despiadado, cruel. Según él, Pantoja le dijo, con una frialdad absoluta que cortaba el aire, «yo no tengo que hablar con nadie». A lo que un Royan ya desesperado, con el corazón roto, preguntó, «¿yo soy nadie?». El silencio al otro lado del teléfono, un silencio atronador y lapidario, fue la única respuesta. Pero el golpe final, el que conectaba directamente con su boda de 2011, con su coronación como valido, el que atacaba el fundamento mismo de su carrera y su identidad mediática, fue la acusación final de Pantoja. Ella le espetó, con todo el dolor y el rencor acumulado,
que él estaba en televisión gracias a ella. Fue un golpe bajo, certero, directo a la línea de flotación de su trayectoria profesional. En una sola frase, Pantoja lo despojaba de su legitimidad, lo reducía a un simple parásito, un cortesano que había vivido de su luz, de su apellido. En ese preciso instante, Luis Royan dejó de ser el amigo leal, el defensor, el válido a ojos de Cantora y por extensión de media España. Se había convertido en un traidor más, en otro de los que se atrevieron a cuestionar a la reina. Aquí es inevitable hacer una pausa. La lealtad en el mundo del corazón es un campo de minas, ¿verdad? Un terreno resbaladizo donde la verdad se distorsiona con una facilidad pasmosa. ¿Crees que Luis fue un traidor por intentar ser neutral y no atacar a Kiko por buscar la paz familiar? ¿O fue Isabel Pantoja quien le traicionó a él al exigirle una lealtad ciega e incondicional, incluso por encima de su propia conciencia y su propia dignidad? Déjame tu opinión en los comentarios, porque este debate es el núcleo de la historia y tu perspectiva es crucial para entender este drama. A esta tensión insoportable se sumó, para colmo de males, una acusación moral que circulaba como un rumor venenoso por todos los platos, corroendo su imagen. Durante la guerra familiar, se le acusó de haber sido cómplice del supuesto maltrato a la hija menor de Isabel, de haber sido uno de esos amigos que visitaban Cantora y que por interés o por miedo guardaron un silencio cómplice mientras la hija menor de la tonadillera sufría el aislamiento y el desprecio en su propia casa. Royan estalló ante estas insinuaciones. Lo hizo con un monumental cabreo, negándolo todo categóricamente, con vehemencia. Pero la sombra de la complicidad por omisión, la idea de que él sabía lo que pasaba y calló para no perder su sitio privilegiado, tiñó toda su lealtad pasada de un color muy oscuro, casi negro. La ruptura definitiva, el último clavo en el ataúd de esa amistad histórica, se selló meses después, en agosto de 2021, en otro acto público de alto voltaje. Isabel Pantoja regresó a los escenarios, majestuosa, en Jerez de la Frontera, en un concierto cargado de simbolismo, y desde allí, micrófono en mano, lanzó un dardo público, envenenado, a los que la habían abandonado, a los que ella consideraba traidores. Habló de los amigos que antes estaban y ya no están, con una clara indirecta que no necesitaba traducción. Era un misil teledirigido, directo a la yugular de Luis Royan. Pero el Luis Royan, que recibió ese misil, ya no era el vasallo sumiso de 2011, el cortesano que temblaba ante la reina. Era un hombre herido, humillado, sí, pero sobre todo era un hombre emancipado, liberado, aunque el precio hubiera sido altísimo. Su respuesta en Viva la Vida fue la de un hombre que por fin se sentía libre para decir lo que pensaba. Aunque alabó a la Pantoja artista, reconociendo su innegable talento, sigue siendo la mejor, criticó duramente a la persona, sin piedad, sin tapujos. Me da mucha pena la comparación de la Isabel de hace un año con la de ahora, sentenció. Y entonces pronunció la frase que suponía su declaración de independencia, el acto de secesión definitivo, la frase que sellaba su nueva lealtad, alineándose públicamente con el bando contrario, el de Kiko Rivera. Yo no voy a dejar de estar en contacto con Kiko Rivera, porque no me da la gana, porque le quiero. La traición para él había sido la única vía de liberación posible, un doloroso acto de regicidio mediático que lo dejaba solo. Un acto que, si bien le había costado la amistad de su vida, le permitía por primera vez en 20 años tener una identidad pública que no estuviera supeditada a la sombra gigantesca de Cantora. Era el fin de una era, el inicio de una nueva, incierta y brutal etapa. Despojado de su ancla en Cantora, expulsado de ese paraíso que había sido su jaula de oro, y con esa espinita de la paternidad exacerbada por su divorcio y su crisis vital, Luis Royan buscó desesperadamente un nuevo proyecto, un nuevo propósito, algo que diera sentido a su vida ahora que el teléfono de Isabel Pantoja no volvería a sonar jamás, que esa puerta se había cerrado para siempre. Este anhelo, esta prisa casi febril por llenar el vacío, lo llevó directamente a su primer gran fracaso público en esta nueva etapa, a un nuevo tropiezo que nadie esperaba. En julio de 2021,
Apenas 4 meses después de su ruptura pública con la tonadillera, saltó la noticia. Una auténtica bomba en el mundo del corazón. Él y su íntima amiga, Sofía Cristo, habían decidido ser padres juntos. El plan, que al parecer habían estado fraguando en la más estricta intimidad, se reveló de repente, con todo lujo de detalles que dejaban a la audiencia boquiabierta. Y no era una simple idea, no era una conversación de madrugada entre amigos. Estaban ya, activamente, en clínicas tratando el tema, investigando todas las opciones. El proyecto era complejo y revelaba la profundidad del deseo de ambos, la prisa por materializar ese sueño. Legalmente, el proceso requería que se inscribieran como pareja de hecho para facilitar los trámites de la paternidad. La urgencia era tal que, como confesó la propia Sofía en un desliz, en un momento dado, llegaron a plantearse, y esto es muy fuerte, tener relaciones sexuales para agilizarlo. Una idea que, aunque finalmente fue descartada en favor de la fecundación in vitro, demostraba la desesperación con la que ambos querían cumplir su sueño más íntimo. Sin embargo, el proyecto nació viciado, nació, casi literalmente, muerto antes de tiempo. Según contaron ellos mismos, la noticia se filtró a la prensa antes de que pudieran controlarla, antes de poder asimilarla. Esto provocó un notable malestar en Sofía Cristo, que se sintió traicionada, utilizada y expuesta de una forma brutal en un tema tan sumamente delicado y personal. Lo que había sido un proyecto de vida íntimo, una decisión profunda y meditada, se convirtió en cuestión de horas en un espectáculo mediático, carne de cañón para los programas de la tarde. El plan, tan frágil y vulnerable, no resistió el escrutinio público, no soportó los focos inclementes de la televisión. Apenas un mes después de que estallara la noticia, en agosto de 2021, la pareja de amigos anunció que el plan estaba tristemente parado. Las excusas oficiales sonaron débiles, sonaron a pretextos para salir del paso, para acallar los rumores. Hablaron de un cúmulo de cosas, del COVID que ambos habían pasado, de la llegada del verano y de un supuesto exceso de trabajo, pero nadie lo compró. La realidad era mucho más simple, más cruda, más dolorosa. El sueño se había desvanecido tan rápido como se había anunciado. Se había quemado bajo el calor insoportable de la opinión pública. Este fracaso dejó a Luis Royan de nuevo en el punto de partida, solo, sin su amiga Pantoja, sin ese pilar, y con su asignatura pendiente de ser padre, aún sin aprobar, aún más lejos que antes. Había aprendido quizás de la peor manera, la forma más cruel, que sus anhelos más profundos, los que realmente importaban, eran demasiado frágiles para la voracidad de los platós que paradójicamente le daban de comer. Y así, con el alma rota y el futuro incierto, Luis Royan se preparaba, sin saberlo, para el golpe más duro a su credibilidad. Tras el estrépito de sus fracasos, tras la humillación del montaje y el colapso de su proyecto de paternidad, Luis Royan pareció, por fin, aprender la lección más dura de todas. Esa lección vital que el ruido ensordecedor de los platós, la vorágine de la fama efímera, le había impedido escuchar con claridad durante más de 20 años. Aprendió, a base de golpes dolorosos, que la única forma de alcanzar sus metas personales más profundas, las que verdaderamente importaban, era alejándose, desterrándose del espectáculo constante que había definido su vida entera. El silencio se convirtió en su nuevo aliado, la privacidad en su armadura, algo impensable para el Luis Royan de antaño. Después del escándalo con el presentador Matías Ferreira, que lo dejó con la credibilidad por los suelos, y el desastre de su plan de paternidad con Sofía Cristo, ese que se desmoronó bajo la presión de los focos, Royan inició un periodo de silencio estratégico, casi monacal. Desapareció del foco mediático en lo que a su vida privada se refería, dejando de ser carne de cañón para las portadas y los programas de tarde. Y esto, para un personaje público como él, era un acto de valentía sin precedentes. Su espinita de la paternidad, esa herida abierta y sangrante, seguía clavada, más dolorosa que nunca, tras tantos intentos fallidos y humillaciones públicas. Pero esta vez eligió un camino radicalmente opuesto, completamente diferente al que había transitado hasta entonces. Eligió el camino de la privacidad absoluta, de la discreción más escrupulosa,
la única vía que, al parecer, le quedaba para no quemarse de nuevo con la implacable luz de los focos. En algún momento crucial, alrededor del año 2023, hace apenas 2 años, según revelaron después las crónicas, Louis Royan inició, en solitario, un nuevo proceso, un camino arduo y lleno de esperanza. Un proceso de adopción. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Un giro que nos demuestra que a veces las mayores victorias se cocinan en la más estricta intimidad, lejos del ruido y la parafernalia mediática. No hubo anuncios en platós, ni exclusivas pactadas con las revistas del corazón, ni siquiera filtraciones interesadas que alimentaran el morbo. Aprendiendo de la manera más dolorosa del fracaso de su proyecto anterior, ese que se marchitó bajo el calor insoportable de los focos de la opinión pública, esta vez construyó su sueño en la sombra. En el más absoluto y hermético silencio, tejió la red de su futuro, sin un solo comentario, sin una sola imagen que pudiera ser explotada. Los detalles revelaban la madurez de su decisión, la profunda reflexión que había detrás de cada paso, de cada trámite burocrático, de cada documento que firmaba con esperanza y determinación. No era un bebé, un recién nacido que idealizar. Era un niño de 10 años, de origen guineano. Lo había hecho solo, sin pareja, sin el apoyo de una estructura familiar convencional. Un acto de generosidad y compromiso que distaba abismalmente de los impulsos mediáticos y las decisiones precipitadas de sus años anteriores. Este era un Louis Royan diferente, más sereno, más consciente de lo que realmente importaba, de lo que verdaderamente tenía valor en la vida. Un hombre que, tras tocar fondo, había encontrado la claridad y la fuerza interior para perseguir su sueño de la manera más auténtica y desinteresada posible, sin esperar aplausos, sin buscar el reconocimiento de la cámara. La prueba definitiva de su éxito, el verdadero triunfo, no fue una declaración suya en televisión, ni una portada de revista con un cheque de por medio. No, fue una imagen, una simple pero poderosa imagen captada por los fotógrafos, una de esas que valen más que miles de exclusivas pactadas y palabras vacías. Louis Royan ya paseaba por Sevilla, su ciudad natal, de la mano de su hijo, con una sonrisa genuina, con una felicidad que no cabía en su pecho y que emanaba de cada poro de su piel. El círculo de su biografía, ese que empezó en Sevilla en 1976, con un velo de misterio, se cerraba. Pero ya no de la misma forma, ya no de la manera que todos esperaban. Había regresado a su punto de partida, sí, pero ya no regresaba como el amigo de la tonadillera, el confidente con acceso VIP a cantora. No era el cortesano de la reina, ni el montajista que fabricaba historias para mantenerse a flote en los platós, ni el traidor al que la Pantoja había repudiado públicamente. Regresaba, simple y llanamente, como un padre. Un padre que con cada paso junto a su hijo demostraba que la redención no siempre llega con grandes titulares ni con dramas televisivos, sino con actos de amor, de compromiso, de entrega silenciosa. Tras una vida definida por el ruido ensordecedor de sus alianzas, sus traiciones más amargas y sus fracasos públicos más estrepitosos, Louis Royan encontró su redención y cumplió su asignatura pendiente de la única manera que no había intentado hasta entonces. En silencio, lejos de los focos, lejos de las miradas juiciosas, construyó su verdadero legado, uno que durará para siempre, que no puede ser comprado ni vendido, ni traicionado por el vaivén de la fama. Su nombre, ahora, resonará en la vida de un niño, un eco mucho más poderoso que cualquier titular, que cualquier escándalo pasado. Gracias por habernos acompañado en este viaje tan intenso, tan lleno de luces y sombras, de traiciones y redenciones. Si esta historia te ha impactado, si te ha conmovido y quieres seguir descubriendo las vidas de las celebridades como nunca te las han contado, con la profundidad y el análisis que se merecen, no lo dudes. Suscríbete ahora mismo al canal Olor a Farándula y activa esa campanita, porque las historias más sorprendentes, las verdades más ocultas, están esperando para ser desveladas. Y créeme, no querrás perderte ni un solo capítulo de lo que está por venir. Hay muchos más secretos esperando.